Buenas tardes, estamos acá en Cuadernos de Barrio, como todos los sábados, de 15 a 17 horas, casi 2 horas, con el pasado, con el presente, con el futuro, acá desde el piso 3 del edificio, legendario edificio hoy edificio multimedia. También nos pueden seguir por www.lanacion.com.pi y por las páginas de Diario Hoy. Esta tarde, a veces cuando pasa el tiempo y cuando pasan los años, porque dentro del 25 de abril van a ser 3 años que escribimos ininterrumpidamente todos los domingos La Nación. Acá hacemos los recuerdos y memorias de los subterfugios de la ciudad de Asunción y sus alrededores. Y en este tiempo que pasó desde esa fecha, pasamos por muchísimas historias, desde la historia del lugar donde yo tengo que decir, siempre me dicen, hablas del barrio General Díaz, pero es el lugar donde uno nació, ¿verdad? Y cuando uno siente el lugar donde nació, el lugar, la vez pasada escuchaba algo muy fuerte que decía, una persona experta que ayuda a buscar trabajo, decía, se fueron a un lugar X a buscar personas para un tipo de trabajo y se presentaron 300 personas. Y le dijo, ¿cuáles fueron las preguntas? ¿Cuál fue la pregunta más importante? ¿Qué hizo que de esas 300 personas solamente 30 sean las convocadas? ¿Y saben qué dijo el empresario? Saber de dónde venían, de dónde eran, de dónde nacieron y de dónde era cuál era su historia personal. Y también le decía qué le apasionaba. Eso es lo importante, saber que tenemos una pasión, algo que nos impulsa a hacer las cosas, está más allá de hacer una actividad, es la pasión que nos hace mover absolutamente para todo y el lugar de donde venimos. Ese es el lugar donde venimos y nuestras tradiciones también, que tiene que ver también con la Semana Santa. Para los que somos de origen, tenemos en el caso del mío, el catolicismo ya desde históricamente. Y bueno, por eso esta tarde, vamos a hablar esta tarde de Asunción, sus iglesias y sus alrededores. La iglesia de Asunción y sus alrededores. Bueno, esa es lo que vamos a hacer hoy. Y vamos a presentar ahora, vamos primero a presentar, hacer la presentación del programa de hoy. Sí, nosotros estamos, a recorrer la arquitectura, ¿verdad? Ya de la antigua Catedral de Asunción y todas sus pasos, sus cinco arquitecturas, ¿verdad? La quinta es la que quedó, ¿verdad? Y ver, por eso quiero ir al origen de esta historia, que es, y recordarle en esta pequeña historia a alguien que fue un gran profesor, que a muchos nos motivó a que nos guste los recuerdos, los rincones, los pasillos, las recovas. Aquí vamos a verle a alguien que yo le tengo un gran aprecio y que ya no está con nosotros, pero sigue acá en el corazón. Si vemos la catedral, desde la catedral, ahí vamos a ver primero. Bueno, mientras buscan desde la catedral el video ahí. Remontando el Paraná, y luego el Paraguay,
Juan de Salazar de Espinosa llegó a la bahía del Cacique Caracará, donde fundó una ciudad el 15 de agosto de 1537, día de Nuestra Señora de la Asunción. La fundación de Asunción se efectuó en medio de la toldería de los guaraníes, sobre la barranca del río. Y en ese mismo lugar, una década después, bajo la advocación de la Santísima Virgen, fue erigida por Fray Juan de los Barrios la primera iglesia de Asunción del Paraguay, que debido a su modesta construcción, desapareció a los pocos años a causa de los derrumbes producidos por los raudales. La primera catedral reunía todas las características propias de los templos en la etapa fundacional, siendo sus autores los carpinteros Sebastián Alfonso y Fernando Pérez. El 1 de julio de 1547, el Papa Pablo III elevó al rango de catedral la iglesia de Asunción, a través de una bula expedida a pedido del emperador Carlos V, convirtiéndose de esta forma en la primera catedral y obispado del Río de la Plata de la provincia gigante de las Indias. El primer obispo designado por el Papa Julio II fue Fray Pedro Fernando de la Torre. Nosotros tenemos el privilegio, el Paraguay tuvo, o la Asunción, mejor dicho, tuvo el privilegio de tener el primer obispado y catedral en el año 1547, por ser una ciudad la más importante, por ser el centro de la conquista, por ser la capital de la provincia gigante de Indias, el Papa le otorgó obispado y catedral. Esto poco a poco se fue haciendo la catedral cuando gobernaba Domingo Martínez de Irala. Y según dicen de que fue justamente trabajando Domingo Martínez de Irala, cortando algunas vigas o ayudando, que le contrajo una enfermedad y que murió a consecuencia de eso. Esa fue la primera catedral que tuvo Asunción. Posteriormente se construyeron 3 catedrales más o menos todas en el mismo lugar de la actual catedral. Y esta, donde estamos actualmente, es la 5ª catedral que se empezó a construir durante el segundo consulado de Mariano Roca Alonso y don Carlos Antonio López, en el año 1842. Bueno, emociona muchísimo escucharle al profesor Carlos Alberto Pajarito Pucineri Escala, con el que tuve la suerte de recorrer la ciudad, recorrer rincones. Él, junto al Monseñor Agustín Blujaki, ayudó muchísimo a salvar de alguna manera lo que quedaba del patrimonio colonial. Realmente no se pudo hacer mucho, pero siempre un telefonazo desde la Casa de Independencia al arzobispado, ahí estaba el Monseñor Agustín Blujaki para ir al rescate con Pucineri, y muchas veces los chicos que vivíamos en el centro en aquella época hacíamos el trabajo de ayudar, y más de una vez hemos visto cómo fueron maltratados en los años 70 y los 80, cómo fueron maltratados por gente que tenía más que nada el tema de la parte más importante, la parte económica, que la parte de los recuerdos. Y eso que hacemos acá nosotros es eso, ¿verdad? Y por eso, Rosita, yo hoy hice una selección de imágenes en grupos, ¿verdad? Primero le quiero reconocer, porque las imágenes del grupo 1 que vamos a poner ahora, las imágenes del grupo 1 son imágenes hechas, aunque ustedes no lo crean, por Ramón Gutiérrez. Ramón Gutiérrez fue realmente fue un estudioso de la arquitectura paraguaya, y en su gran libro de Asunción de Paraguay, de la arquitectura de 1500 para adelante hasta 1911, en ese libro
nos cuenta, nos da nos da referencias de lo que era la arquitectura paraguaya y sobre todo en lo que hizo un recorrido por el tema de la arquitectura de las iglesias en el Paraguay. Y muchas de estas piezas ya hoy no están, ¿verdad? En muchas piezas la gente que está viendo por GEM se puede dar cuenta del estado. O sea, es como el tiempo se quedó en las fotos antiguas de ese libro de Ramón Gutiérrez. Y lo que nosotros tratamos de hacer acá hoy es hacer un raconto, una selección de imágenes de piezas de la iglesia, de iglesias en el Paraguay con todo este trabajo. Y además hay una cantidad de personas, de jóvenes de aquella época, cuando en los años 70 hizo ese trabajo ciclópeo de hacer la historia de la arquitectura en el Paraguay de el querido Ramón Gutiérrez, un argentino que se convirtió en el que hizo la historia de la arquitectura en el Paraguay. Y bueno, acá nosotros estamos haciendo este programa y buscando esa selección que le estoy diciendo, la selección a partir de la historia del Ramón Gutiérrez, que nos da esos datos. Y, por supuesto, también yo le voy a decir, a lo mejor no le gusta, yo siempre le llamo a la querida Margarita Durán Estragó, le llamo la señora Planos, la señora de los planos. Y bueno, ella se ríe, está elegantísima esta tarde acá con nosotros. Ahí tenemos el micrófono más cerca, el micrófono, Margarita. Ahí estamos con Margarita Durán Estragó. Y bueno, incluso ver templos como el Capiatá, que fue totalmente modificado. Es emocionante ver, ya que desde los 80, porque una vez hicimos con César Augusto Morra, justamente hicimos la Asunción en fotos, porque realmente si uno agarra un libro de los años 80 de arquitectura, se va a dar cuenta que la mitad de las casas ya no están, y de los datos históricos no están. Y bueno, y Margarita Durán está, si hay alguien que yo tengo que agradecerle por haberme dado la posibilidad de que Margarita Durán acceda a darme amistad, es Patricia Igarza Cuquejo. Hola, Patricia. Hola, Tony, ¿cómo estás? Bueno, y Margarita, un placer estar acá contigo y con Margarita. Margarita Durán, realmente hice una selección de imágenes de Ramón Gutiérrez, por ejemplo, de la arquitectura de los libros de Ramón Gutiérrez, y realmente da pena ver que ya muchas de esas cosas, mucho ya no está, ¿verdad? Pero nosotros queremos que nos cuente, ella para mí, ella escribió un libro que se llama Las Iglesias de Asunción. El contenido que tiene Margarita Durán Estragó, les pido que disfruten y aprovechen. Está calladita, Margarita. ¿Verdad? Sí. El micrófono un poco más cerca. Ahí, el micrófono un poco más cerca, ponerle ahí. El micrófono. Hola, Margarita. Hola, Tony. ¿Qué tal? Si vos decís que me conociste gracias a Patricia, yo digo que conocí a Patricia gracias o desgracia a las vialeras que destruyeron el botánico. Sí. Porque allí nos pusimos rebeldes las dos y ahí comenzó nuestra amistad. Bueno, y hoy llegaron tarde porque Patricia Igarza Cuquejo, les cuento que le llevó a doña Margarita Durán Estragó a producirse. Sí, ¿verdad? Yo le dije a la que trabajó conmigo, le dije, voy a contar en público que yo estoy detrás de esta imagen. Estás hermosa, Margarita. Sí. Margarita Durán es una gran investigadora, historiadora, ¿cómo llamar? Docente, escritora. Bueno, ¿qué podemos decir? Inspiradora. Y nos inspiró. Margarita, sí. Realmente vos nos inspiró, realmente sí. nos inspiró con el tiempo. Para hacer ese librito que hicimos de Sajonia, si Margarita Durán no estaba presente, no me inspiraba con todos los traspiés que tuvimos, ¿verdad?
no podría hacer ese librito si Margarita Durán no nos apoyaba y nos mostraba, nos regaló un plano de Asunción de Federico de Gasperi, que ustedes no saben, el regalo, no sé cómo explicar, el regalo más, con un moño gigante, el regalo de Margarita Durán. Realmente te agradezco, Margarita, por ser como soy, por ser investigadora. Pero se nos va la hora, que es tan corta. No se nos va la hora si está ella. Capeamos acá mientras ustedes llegaban y empezamos a hablar de... Bueno, y justamente estaba mostrando un trabajo, y les quiero recordar siempre a Pedrito Ramírez de Teleeducación, que ya no está con nosotros. Si no era por Pedrito Ramírez, y a vos también te hice una cantidad de entrevistas a Pedrito Ramírez en su época, en su momento. Si no estaba la gente de Teleeducación de aquella época, muchos datos se habrán perdido, ¿verdad? Realmente el trabajo que hizo Pedrito Ramírez, que ya no está con nosotros, don Pedro Ramírez, es importante. A pesar que muchas veces incluso voy buscando imágenes de cómo se vestía la gente en la calle Palma. Y sí, de repente se iba a filmar el trabajo cuando estaba el general Pereira Ruiz Díaz, ¿verdad? Pero por otro lado, ese trabajo antropológico, sociológico que hacía, a mí yo siempre rescato eso, en ese caso. Bueno, pero Margarita, contanos de Asunción, sus iglesias y sus historias. Bueno. Asunción no estaba pensada en la mente de los conquistadores, para nada. Venían al Río de la Plata con dos objetivos muy puntuales. Sí. Contener el avance portugués y encontrar el camino al Perú. Pero llegaron al fuerte que le llamaron de Buenos Aires y encontraron indígenas con una cultura tan especial como es la de los recolectores cazadores, y tanta gente llegó de golpe que pedían comida y ni ellos tenían, porque ellos tenían que rebuscarse. Fue tanta la hambruna que Domingo Martínez de Irala hizo quemar todos los ranchos, todas las canoas, todo lo que se pudo usar como para fugarse la gente y no ir de allí, sino partir para Asunción. Bueno, yo digo Asunción, pero claro, bajar buscando aquel camino. Y llegaron aquí, encontraron a indígenas con una economía agrícola incipiente, pero algo fundamental, una economía de reciprocidad, en donde ellos compartían con el que llegaba, aunque le recibieron con una lluvia de flechazos, por supuesto, pero después se dieron cuenta que la cultura, como dice Branislava Susnik, la cultura del maíz y del hierro juntos pudieron lograr, a pesar de todas las vicisitudes, esto que una cultura daba alimentos y la otra daba el hierro, las cuñas, que tanta importancia tuvieron a la hora del adoctrinamiento. ¿Y qué importancia tuvo, Margarita, la primera iglesia de la catedral? Después de 10 años de 1540, sí. 57, ¿verdad? Cuando llegaron, hablamos del Regio Patronato Indiano. Y la que llegó, como dice Enrique Dussel, fue la iglesia de cristiandad. Una iglesia atada a un poder político y a una cultura occidental cristiana. No vinieron como fermento en la masa para trabajar con los indígenas, sino a imponer algo que traían de Europa. Y no se hizo ninguna misión solamente con doctrineros, con sacerdotes, sino que venían como capellanes de su majestad. E iban donde la conquista
pensaba o intuía de que podía haber oro y plata. Y Asunción era un punto de camino al Perú, ¿verdad? Eso Sí, pero era para de aquí catapultarse al Perú. Claro. Pero fueron hasta donde pudieron, no encontraron nada y dijeron, bueno, en vez de volver a España, ya imposible, quedemos aquí a plantar mandioca. Uno de mis profesores decía que tan rico era el suelo que apoyando un bastón allí le echaba raíces. Pero esos productos perecederos no podían ir a la Torre del Oro a beneficiar a España. Claro. Entonces, España se desentendió del Río de la Plata, sobre todo el siglo XVII. Pero veamos que cómo esta conquista, en donde los misioneros llegan como capellanes de su majestad, vienen también con la misión de difundir la doctrina, pero siempre al lado del conquistador. Y bueno, para eso había que hacer algún templo. Y cuando llegaron acá, como decir español y decir católico era una redundancia. Entonces, siempre con el calendario del día. ¿Qué día es hoy? Llegaron el día de la Asunción. Y dijeron, bueno, vamos a llamar a Asunción a este lugar. Pero en la embarcación, por lo visto que traían la imagen de la Inmaculada Concepción, de la Encarnación. Claro. Porque no pueden hacer una capilla a San Onofre si tienen un San Expedito de imagen. ¿Verdad que? Entonces, la primera capilla, o llamaron también Iglesia Mayor de Españoles, fue la Encarnación. Andariega. Encarnación. Y cuando llega el obispo, que fue el segundo de los nombrados, pero el primero en llegar, Juan de los Barrios fue el primero, pero esperó tanto tiempo y no había cómo venir. Nadie se interesaba por el Río de la Plata, nadie. Y hay documentos que dicen, enmentando al Paraguay, escupían al aire y se les caía encima. Y buscaban motivos para quedarse por el camino para no venir. Incluso hay documentos que dicen, hasta los profesionales de la pobreza, como eran los franciscanos, buscaban excusas para no llegar hasta acá. Qué fuerte lo que hasta los profesionales de la pobreza buscaban excusas. Era la pobreza de la pobreza. Río de la Plata. Era la pobreza de la pobreza, ¿verdad? Sí, por eso misioneros de la talla de Bolaños y demás sí que pudieron quedarse. Y cuando ya mayor se fue a Buenos Aires, casi ciego, cuando no comía maíz, no tomaba agua tibia, se enfermaba porque era lo que siempre comía. Bueno, pero volvamos a nuestro tema. Claro, y lo genial también es analizar un poco la arquitectura en Patricia, por supuesto, en esta historia, ¿verdad? Y estuve pensando y dije desde los inicios, y me acordé de una iglesia moderna, entre comillas, ¿verdad? Que para muchos es una modernidad un poco. La iglesia principal castrense, ¿verdad? Pienso más en qué se hizo en un periodo, en largo periodo, y en donde se hizo alguna iglesia importante, moderna. No hay muchos ejemplos. Claro, pero los hay. Está, sí, por ejemplo, la capilla del IPS, la capilla... Sí, la crucecita. Por supuesto, perdón. La crucecita. Voy a ser defenestrado por mis amigos de Sajonia. Sí, bueno, y después, bueno, por supuesto que es la modernidad en sus diferentes expresiones, ¿verdad? Porque también está la capellanía en el ex seminario metropolitano, claro, que es de Tomás Romero Pereira, sí, trabajo, sí, de Tomás Romero Pereira. Está la piedad. Sí. Hay varios ejemplos. Claro, y después, mucho más adelante, ya está el santuario María Auxiliadora, frente al Colegio Monseñor Lasaña, ¿verdad? Que ya es una obra mucho más actual, ¿verdad? Claro. Entonces, desde el momento de la fundación, como cuenta, o sea, poquito tiempo después, como cuenta Margarita, hasta la actualidad, ¿verdad? Los templos católicos siguen teniendo mucha importancia en la organización de la ciudad. Tal es así que, por ejemplo, los distritos judiciales
tienen en su mayoría nombre de los templos, ¿verdad? Está la Encarnación, está San Roque, la Catedral, ¿verdad? O sea, a tal punto tienen importancia. Vamos a ir a un pequeño corte, sí, pero es todo un tema también, porque yo creo que, bueno, la ¿dónde estamos ahora? Estamos en la postmodernidad, ¿dónde estamos? Porque en la actualidad. Se acaba de terminar un templo, ya hay su entre comillas medieval, en Ipacaraí, por ejemplo, ¿verdad? O sea, todo un tema, tenemos que tratar. Sí. Vamos a hablar después, es un tema, no es polémico, ¿verdad? Porque creo que estamos, bueno, hablamos después del corte, estamos con Margarita Durán Estragó y con Patricia Garza Cusquejo, hablando acá de las iglesias de Asunción y sus alrededores y su historia y las historias que rodean a la historia. Volvemos enseguida con más Cuadernos de Barrio.